Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy estamos en el día 169 de tu cronomeditación, es el Yux P13. Estamos finalizando la onda de la letra J. Y para entender cómo vamos a completar esta onda, vamos a escuchar el mandato. Nos lo va a decir Guilla, la inteligencia artificial de la cronocracia, apretando el botoncito que se encuentra ahí en la brújula. Acordate que cuando estás acá en la brújula, si la apretás a play, ahí van a empezar a funcionar todos, ¿ves? Esto es más o menos así cuando la chispa vital está creando tu cuerpo físico. En cada partícula subatómica de tu cuerpo utiliza un yux. Muy rápidamente es todo tu cuerpo y muy rápidamente utilizó todos los yux del telar de la existencia en forma cíclica, produciendo así las partículas subatómicas de tu cuerpo. Pero siempre se va a detener en el yux de tu nacimiento. Siempre va a consolidar su conciencia, su estado de ser en relación con el yux de tu nacimiento. Y el del día, que es apretando el botoncito que está ahí que dice día, el día, te aparece cuál es. En este caso podemos ver ahí, es P9. Vamos a bajarle un poco de brillo, está muy fuerte, si no, no se puede apreciar. Ahí. Y ahora si apretamos el botón, P13. Yo soy plasmático, con la existencia del tiempo. Perduro con el fin de purificar trascendiendo el flujo. Sello el proceso del agua universal con el tono cósmico de la presencia. Me guía el poder del espacio. bueno, el espacio es el poder de la letra M, es el siguiente rojo que le viene después de la letra P. Y la letra P, que es la de hoy, es el agua universal, su poder. Por lo tanto, eso es lo que se va a sellar. Se sella el proceso del agua universal. El proceso es la célula de tiempo de la letra P, que la comparte con otros 3 yux más. En total son 4. Hay uno que es rojo, el otro es blanco, el otro es azul, el otro amarillo. El rojo inicia, el blanco refina, el azul transforma, el amarillo madura. Y así es la sucesión de los colores de los sellos de tiempo de forma cíclica. Entonces, de esa manera, 4 dividido 20, 20 dividido 4 nos da 5. Tenemos 5 células de tiempo. Y la tercera es la del proceso. Anteriormente sucedió la del ingreso, la entrada, después sucede el almacén y ahora sucede el proceso. ¿De qué? De absolutamente todo, de la existencia. En el tiempo se está creando la existencia y la existencia es todo. Entonces, absolutamente todo, cíclicamente, tiene 5 células de tiempo, las cuales, desde ser el ser que le da nacimiento a la existencia, eso es el sello número 1, la letra A, se va convirtiendo en cada uno de estos sellados de tiempo en la vida, que es la letra Z, para iluminar, la vida para iluminar, que es con el poder del fuego universal. Entonces, eso que fue en un inicio con el poder del nacimiento en la entrada, se termina convirtiendo en el poder del fuego universal. Y el fuego universal básicamente es lo que nos da vida. Es la energía convertida en nosotros mismos, en puramente el esencialismo de ser existencia de las formas físicas de la creación. Entonces, la célula del proceso, que es la que iniciamos hoy, que es del agua universal en su inicio, vamos a ver cómo esta agua universal es producto de lo de ayer, y así cada poder de cada célula, de cada sello de tiempo es producto del anterior. En el día de ayer
con la letra L se maduró el almacén y se maduró con la elegancia. Entonces, la elegancia del almacenamiento de datos, de estos mismos datos dentro del almacén, por eso fue ayer sello el almacén de la elegancia. El día de hoy es sello el proceso del agua universal, porque comienza el proceso, o sea, se inicia el proceso de lo de ayer. Y lo de ayer fue el almacén. Entonces, en el almacén, ¿qué pasó? Se almacenaron datos. ¿Y esos datos en qué se convierten? Se convierten en agua universal. Y el agua universal es todo lo que tenés almacenado dentro tuyo, que está almacenado de tal forma que su finalidad es purificar. El agua universal purifica. ¿Y de qué está compuesta el agua universal? El agua universal está compuesta de palabras, de letras, de pensamientos, incluso de números, si están relacionados con las letras para tener una coherencia de los tiempos de estas letras. Aunque en sí, en el sistema cronocrático, las letras ya tienen sus propios tiempos, están relacionadas con los sellos de tiempos. Por lo tanto, hay un ordenamiento de datos dentro de tu almacén de datos, que es tu alma, que produce agua universal. Y esa agua universal la podemos entender básicamente como los datos que tenés almacenados dentro tuyo. ¿Qué es lo que hacen estos datos? Estos datos, como te dije, son para purificar tu existencia. Toda la base de datos que tenés incorporada dentro de tu cuerpo es para purificar tu existencia cuando esos datos, luego de haber sido almacenados, se inician dentro de una nueva célula de tiempo para establecer un proceso de esos datos dentro de las formas. Entonces, en ese proceso de datos, estos datos son convertidos a agua universal, que es una manera de que estos datos fluyan dentro de tu cuerpo para poder lograr el fin de purificar. Entonces, por esa razón, la esencia de la letra P es el flujo. O sea, todos esos datos que fueron almacenados en la célula del almacén, que finalizó ayer con la letra L, madurando todos los datos del almacén, el día de hoy, con la letra P, se convierten en agua universal, y esa agua universal está fluyendo dentro de nuestro. Es el flujo que llevamos dentro. Y es el flujo que llevamos fuera de nosotros. Porque cuando por ahí a veces hago hincapié en el adentro, pero el adentro es el afuera. O sea, todo lo que estás sintiendo es una sensación que científicamente la podemos entender como un toroide de energía, que es energía que va desde uno hacia afuera y de afuera hacia uno. Agarramos una manzana, fíjate una manzana, partila al medio, vas a ver que tiene como una esfera acá, otra esfera acá, y las dos esferas se unen. Eso es porque en el medio se produce el eje del toroide, y en este eje del toroide se produce esta corriente de energía, desde adentro hacia afuera, pasando por la parte de arriba del eje y por la parte de abajo del eje. Ingresan y salen datos. ¿Ok? Entonces esto es para entender el proceso del flujo. El flujo sensorial que vos estás sintiendo en relación de tu cuerpo con el entorno que tenés alrededor tuyo es un toroide de energía. Y ese toroide de energía existe dentro de tu cuerpo. Es la relación energética del flujo entre el jhana, que es tu cuerpo físico, físicamente, es lo que es la composición de partículas subatómicas de la estructura biogenética pura de tu cuerpo, tal el ser humano que sos, digamos, y el prana, que es la energía sutil electromagnética que existe entre medio de las partículas subatómicas, y que eso, en cada chispazo, la chispa vital recuerda la relación que tiene con el prana en relación de su ubicación dentro del cuerpo. Y cuando se completa la cubicación de la factorización de energía de la chispa vital en la cual sos todo el cuerpo, tu jhana, que es tu cuerpo físico, desarrolla perfectamente la relación de toroide de energía con el prana.
Entonces pareciese ser que esa energía sutil de la vida, el prana, existiese fuera tuyo, alrededor tuyo, por arriba, por abajo y por los costados. ¿Ok? Para entender un poquito mejor el toroide, mira, vamos a esta sección, ahí al menú, apretamos donde dice glosario de términos. Ahí. Y ahora sí, bien, me acuerdo. ¿Dónde lo teníamos? Me parece que acá está. Ahí lo tenemos. ¿Ves? Esa es una imagen de un toroide. Eso es cómo tu cuerpo está desarrollando las sensaciones. El jhana es solamente el verde. Esta es tu cuerpito, tu cuerpo físico. Pero en tu cuerpo físico estás sintiendo sensaciones del mundo que está alrededor tuyo, en el cual suceden todo tipo de cosas. ¿Ves todos esos mandalas chiquititos que se producen de energía alrededor? Bueno, eso vendrían a ser las presencias de las ideas autoexistentes de las formas. Ahí tenemos de todo, tenemos animalitos, pajaritos que están volando por el cielo, edificios, casas, todo el escenario de tu vida se recrea en el toroide de energía que se produce entre el jhana y el prana. ¿Ok? Y en otra sección que se llama el origen, que está ahí en la aplicación, ahí donde está ese símbolo verde, bueno, ahí está el origen. Acá abajo te explica que el jhana, el prana, el mana y el viksha, ¿ok? Son los 4 cuerpos. Y ahí te explica perfectamente. Uno es el cuerpo físico, el otro es el cuerpo espiritual, el otro es el cuerpo psíquico, básicamente, el mana, y el otro es el cuerpo atemporal, el viksha, que es, digamos, tu integración con todo, sos el todo, está atemporalmente en cada instante presente. Se le dice atemporalmente porque también desarrolla un estado de conciencia en donde en esa temporalidad el presente pasa a ser eterno. Entonces vivimos en un eterno presente, vivimos gracias a que se termina desarrollando el viksha, que es tú, como muchas veces lo he mencionado, es como tu cuerpo de integración con el todo. Es como decir el todo uno. Ay, me siento tan pleno de vida, me siento conectado a todo lo que hay alrededor. Bueno, esa es la experimentación de ser el viksha. Uy, tengo un dolor acá en el dedo. Bueno, esa es la experimentación de ser el Han, el Ana, solamente el cuerpo físico. Uy, mira, aparece un conejo. Bueno, eso es porque estás observando algo que se está produciendo en tu prana. Estás observando una forma y una idea autoexistente que habita dentro de esa forma, pero que es creado en tu prana, en tu propia composición de cuerpo, de alma. Porque básicamente esto es para entender el alma. Está compuesta de 4 cuerpos. Y todos están creados con tu propia energía, gracias a la chispa vital que recorriendo tu cuerpo muy rápidamente te da la sensación de que sos como un rayo de energía existiendo dentro del cuerpo, y ese flujo de existencialismo va almacenando datos, y esos datos producen tu psiquis, producen tu mana y producen la existencia de todo lo que hay, o sea, tu viksha. Gracias al electromagnetismo, que es tu prana, de tus partículas subatómicas, que es tu ana. ¿Ok? Y ahora volvamos a la brújula. Ahí estamos de vuelta en P13. Y el día de hoy, por ser un día 13, estamos finalizando la onda J. Recordad que la onda J, su propósito fue
algo relacionado con sus tres atributos principales, que son la acción, la esencia y el poder. El poder es la navegación, la esencia es la sincronicidad y su acción es para evolucionar. Entonces, consciente o inconscientemente, cuando tu ser, compuesto de esos 4 cuerpos que te comenté y que gracias a esos 4 cuerpos tenés integrado dentro de tu existencia un mundo, que lo percibís como que existe fuera tuyo, al comenzar esta onda se estableció un propósito y está relacionado con la letra J. Y al llegar a la letra P, con el tono 13, después de 12 días desde la letra J, vamos a vivir la presencia del propósito, de tal manera que se produce una trascendencia de la esencia de la letra P. Entonces, trascendiendo el flujo. Y ese flujo que vamos a estar trascendentalizando es lo que nos va a permitir el día de hoy purificar. Y vamos a poder purificar justamente eso que se sella. Se sella el proceso de qué. Bueno, eso de qué es lo que se va a purificar. Se sella el proceso del agua universal. Entonces, lo que se termina purificando con el sello de la letra P es el propio poder de la letra P, que integrado dentro de tu existencia, dentro de tu ser, es un poder que se relaciona con vos mismo. Es el poder de poder purificar tu propio flujo y que dependiendo de cómo te estás relacionando con tu existencia desde los 4 cuerpos que tenés integrados en tu existencia, si ese flujo está relacionado con el prana, estás purificando todo lo que tenés alrededor. Si estás relacionado con el jhana, estás purificando todo lo que tenés dentro tuyo, o sea, dentro de tu composición biogenética de ser humano. Si estás relacionado con el mana, estás purificando todo tu flujo psicológico, tu psiquis, que es lo que alimenta de mente a todas las cosas. Y si está relacionado con el aquí y el ahora y el existencialismo puro en sí mismo de ser un todo uno, estás purificando el Viksha, o sea, estás purificando la totalidad de la existencia. Entonces, ese es, o esto que te acabo de decir, es la clave para entender cómo el yux del día, si bien está operando afuera tuyo para darte las sensaciones de que existe ese afuera tuyo dentro tuyo, y que está siendo operado por Dios, que es la conciencia colectiva de la creación, impregna tu ser y te da la posibilidad también de aplicarlo en vos mismo. Si bien, acordate que en tu propia factorización de energía siempre vas a estar haciendo hincapié en el yux de tu nacimiento. Antes te mostré cómo los 260 yux, vamos a ponerlo de vuelta, muy rápidamente se suceden uno después del otro, haciendo que cuando se llega al final vuelve al inicio. ¿Ok? Y muy rápidamente cada uno de estos yux es una partícula subatómica de tu cuerpo. Pero si sos un F5, o sea, un H5, o la letra F es igual que la H, siempre que pasa por H5 cobras conciencia. O sea, la chispa vital, como que en H5 es donde va a almacenarse, va a desarrollar el alma de tu ser con H5. Pero produjo tu cuerpo utilizando todos los yux. Y de la misma manera es en el Viksha, o sea, en la creación que tenés dentro tuyo, que estás viendo, que sucede en este preciso instante, en el ya, y que nutrís con tu factorización de energía de existencia todo lo que tenés alrededor tuyo. Así que, mi querido amigo, el día de hoy perduro con el fin de purificar trascendiendo el flujo. Sello el proceso del agua universal con el tono cósmico de la presencia. Y te guía el poder del espacio.
estudia esto, cuántas veces necesites léelo, y por sobre todo la mejor manera de estudiar el Yux, que ya lo deberías saber porque estamos en el día 169, estamos ya viviendo una etapa de tu cronomeditación donde es la maduración, estamos en la etapa amarilla de tu cronomeditación, por lo tanto, lo que te voy a decir por ahí está un poco de más, pero voy a ser reiterativo porque es importante que te queden estas cosas bien claras. Estudiar el conocimiento cronocrático es experimentarlo. Es la única manera de que se produzca la existencia, experimentándola. Y a través de la experimentación vas a poder lograr que Dios, la conciencia colectiva de la creación, a través de las cosas, sostenga con vos mismo una comunicación espiritual que solamente vos la vas a entender. Y que a través de esa comunicación, a través de tus sentidos, las cosas que sentís, las cosas que pensás, las cosas que escuchás, etc., vas a poder obtener revelaciones. Se le llama un proceso de autorrevelación. En el caso de hoy, con el agua universal y con el fin de purificar. Y así, de esa manera, se va incrementando tu sabiduría día a día, al punto tal que cuando lleguemos al Yux 260, a la finalización de esta cronomeditación, se produzca en vos el estado de conciencia del crononauta, que es el verdadero viajero del tiempo, del presente continuo, del aquí y ahora, de la existencia. ¿Ok? Chao, mi amigo. Nos vemos mañana.